Buenas noches, qué placer reencontrarnos nuevamente a través de las pantallas de Venezolana de Televisión para hablar de un tema que ha generado debate y sobre todo dar a conocer más información en torno a él. Y es que recordemos que el pasado 9 de octubre nuestro país, la República Bolivariana de Venezuela, envió una carta al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y en dicha misiva se expresa su posición ante las acciones emprendidas por parte del gobierno de los Estados Unidos, encabezada por el presidente de dicha nación, Donald Trump, que sumado al bloqueo económico, comercial y financiero al cual han sometido a Venezuela, se le agrega el trato cruel e inhumano hacia nuestros connacionales, calificándolos como terroristas y enemigos extranjeros. Y por si fuera poco, en las últimas semanas, en la región del Caribe, se ha registrado presencia de un despliegue militar por parte de Estados Unidos, ubicados a pocas millas de las costas de nuestro país. Y a propósito de este tema, vamos a leer parte de una publicación que hacía nuestro presidente Nicolás Maduro en su cuenta oficial en la red social Instagram. De inmediato la ponemos en pantalla y la compartimos con todos ustedes. Y dice lo siguiente: Venezuela llevó la voz de su verdad poderosa al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Agradecemos a los países hermanos del mundo por el apoyo y seguiremos defendiendo la verdad y ganando la paz, ejerciendo nuestra soberanía sagrada y el derecho a la vida de nuestro hermoso pueblo. Reproduce y multiplica estas palabras con la verdad de nuestra Sudamérica. Y ahí estaba parte del discurso o el discurso completo de nuestro representante ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, y precisamente escucharemos fragmentos de ese discurso donde él ponía además su posición o la posición de la República Bolivariana de Venezuela ante lo hecho o ya lo mencionado, y es esa agresión por parte del gobierno de los Estados Unidos. Escuchemos. Venimos a este Consejo de Seguridad para hacer una denuncia de las más graves posibles, pues se trata de alertar sobre un conjunto de acciones que amenazan no solo la paz y la seguridad de nuestra nación, sino también de toda la región de América Latina y el Caribe. Señor presidente, durante años, el gobierno de los Estados Unidos ha venido desarrollando una campaña de propaganda y desinformación contra nuestro país. En la actualidad, ejecuta un creciente despliegue de fuerzas militares a escasas millas de las costas venezolanas. La escalada militar consiste en la movilización ofensiva de más de 10.000 efectivos militares, de aviones de combate, de destructores misilísticos y cruceros lanzamisiles, de tropas de asalto, de activos utilizados en operaciones especiales y en misiones encubiertas, e incluso de un submarino nuclear. Las acciones y la retórica guerreristas del gobierno estadounidense señalan objetivamente que estamos ante una situación en la cual es racional pensar que en el muy corto plazo se va a ejecutar un ataque armado contra Venezuela. Ahí escuchamos parte de las palabras que decía Samuel Moncada, nuestro representante de la Organización de las Naciones Unidas, expresando ese sentir además de todo el pueblo venezolano. Y además en dicha misiva también habían 3 puntos que vamos a compartir con todos ustedes con el fin de alzar la voz por parte de la República Bolivariana de Venezuela y detener o frenar estas agresiones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Lo colocamos en pantalla y lo leemos para todos ustedes. Y dice lo siguiente: en primer lugar, determinar la existencia de una amenaza a la paz y a la seguridad internacional por parte de la actual escalada militar del gobierno de los Estados Unidos en el Caribe. En un segundo punto, adaptar las medidas necesarias para evitar que la situación sobre el terreno se agrave aún más. Y en un tercer punto, aprobar una resolución del Consejo de Seguridad en el que todos sus miembros, incluyendo Estados Unidos, se comprometan a respetar la soberanía y la independencia y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Por su parte, en este encuentro, además, otras naciones también alzaron su voz, entre ellas Rusia, donde su representante ante la Organización de las Naciones Unidas manifestaba su descontento por parte de esas medidas implementadas por el gobierno de Estados Unidos hacia nuestra patria. Escuchemos.
Se organiza esta reunión a solicitud de Venezuela, un Estado soberano que desde hace meses ha sido objeto de una presión sin precedentes y amenazas de invasión militar. La situación ha empeorado por día. A kilómetros de la costa de ese país hay actividades militares de Estados Unidos, lo que es una amenaza directa a la paz y a la seguridad regionales e internacionales. Rusia condena enérgicamente estos ataques contra embarcaciones civiles como flagrantes violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos. Estas acciones se ajustan a la teoría de la excepción estadounidense, en virtud de la cual Estados Unidos puede hacer lo que le dé la gana y los otros únicamente lo que quieran Estados Unidos. Esta lógica, que es el centro del concepto del orden basado en normas, formulado de forma arbitraria por Estados Unidos y sus aliados, es algo que rechazamos tajantemente y pedimos a todos los miembros inteligentes de la comunidad internacional a que hagan lo mismo. No estamos solos, sin duda alguna. Por su parte, China también alzaba su voz y exigía se respete la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. Escuchemos. China está en contra de cualquier acción que viole los principios de la Carta, así como la soberanía y la seguridad de otros países. Rechazamos el uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y repudiamos la injerencia de fuerzas exteriores en los asuntos internos de Venezuela bajo subterfugio alguno. Y por eso le pedimos a Estados Unidos que cese estas acciones para evitar un recrudecimiento en la situación. Y le pedimos que no utilice la excusa de luchar contra el narcotráfico para poner en peligro la seguridad de navegación de otro país, así como los derechos que gozan en virtud del derecho internacional. Por su parte, Argelia en esta intervención hacía un llamado y además una reflexión bastante importante y hablaba o se expresaba sobre la importancia de mantener la paz, no solamente en Latinoamérica, sino también en el Caribe. Escuchemos. Sigue estos acontecimientos recientes con preocupación y desea subrayar la importancia de evitar cualquier escalada que podría amenazar la paz y la estabilidad regional. La Carta de las Naciones Unidas establece los principios que constituyen la base de una coexistencia pacífica entre las naciones y los principios para establecer relaciones amistosas entre los países basándose en el respeto del principio de la igualdad de derechos de los pueblos, la igualdad soberana, la no interferencia en los asuntos internos de los estados, la integridad territorial y la resolución pacífica de controversias. Recordamos la importancia de mantener a Latinoamérica y el Caribe como una zona de paz, como han proclamado los líderes de la región, un compromiso que debe continuar guiando las relaciones entre los estados. El mensaje está claro, el mundo quiere paz. Señoras y señores, sean bienvenidos a este programa especial, La Verdad de Venezuela, presente en la ONU. Yo soy César Noguera y en la próxima parte estaremos conversando sobre este tema con Walter Ortiz, el politólogo, y Henry Navas, profesor universitario. No cambien de canal, ya volvemos. Estados Unidos tiene pies de barro, no tiene contacto con la realidad. Y es que desde enero de este año, este gobierno ha tratado de convencer al mundo de que los venezolanos en este mismo instante, hoy, están ejecutando una invasión al territorio de este país. Que la presencia de las venezolanas y los venezolanos, solo por su nacionalidad, es contraria a la seguridad de los Estados Unidos y que todos son terroristas. Se trata de la criminalización de todo el pueblo venezolano. Con esta operación de desinformación, el gobierno de los Estados Unidos está atacando a venezolanos dentro y fuera del territorio estadounidense. Los considera una amenaza, enemigos extranjeros, y hace pocos días incluso declaró encontrarse en un conflicto armado no internacional con el único objeto de tener carta blanca para hacer la guerra contra Venezuela. Todo lo anterior
lo afirma impunemente el gobierno de los Estados Unidos sin presentar una sola prueba. La paz de la región está en grave peligro por una ficción impulsada por un gobierno belicista y desesperado por atacar a toda una nación y a un pueblo. La verdad de Venezuela presente en la ONU. Continuamos con mucho más de este programa especial y ya se lo decía en la parte anterior y quiero presentarlos ya oficialmente. Bienvenidos a Venezolana de Televisión, a este programa especial, a Walter Ortiz, politólogo, y el profesor Henry Navas, ya amigo de la casa, además ambos, para conversar sobre este tema y dialogábamos un poco fuera de cámaras y decíamos antes de llegar a esta carta o a esta intervención por parte de Samuel Moncada, nuestro representante en la ONU, que ese patrón que se viene dando por parte de los Estados Unidos es el mismo guión que se ha repetido en otras naciones. Sin embargo, Venezuela me atrevería a decir que es uno de los pocos, para no decir el único país, que se le ha parado firme, que se le ha parado frente y decir, eso en mi país no se da, nosotros somos libres, soberanos y además un pueblo de paz. Bienvenidos. Bueno, no sé, Henry, si Bueno, no, muchas gracias. Adelante. No, yo creo primeramente que estamos asistiendo, digamos, a un proceso mediante el cual hay un orden mundial en decadencia y hay otro que en definitiva está naciendo, o mejor dicho, acaba de nacer. Precisamente estamos hablando del nuevo orden multipolar, que ha obligado, digamos, a ese anterior importante imperialismo estadounidense a realizar un repliegue que le permita, un repliegue, por cierto, a lo que tradicionalmente, históricamente consideraban su espacio vital. Y ese repliegue tiene que ver nada más y nada menos con nosotros, dado que, en fin de cuentas, estamos hablando de una nación poseedora de los más grandes recursos, no solo de hidrocarburos, gasíferos, petróleo, gas, oro, que muy bien pudiesen facilitar que ese imperio en decadencia, que llaman Estados Unidos, como sociedad sabemos la enorme crisis por la que está pasando en todos los órdenes de la vida, digamos de la vida nacional estadounidense, político, social, económico, cultural, su propia existencia amenazada con fracturas de toda naturaleza. Las pretensiones precisamente a partir de una posibilidad de justamente apoderarse, ponerle la mano a estos recursos, pudiera resultar beneficioso para que Estados Unidos pudiera mantener la preeminencia, la prevalencia en el orden pluripolar mundial, que ya definitivamente es un hecho. Creo que la consagración de ese hecho la vimos el 1 de septiembre con la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, pero que ya definitivamente hay signos definitivos de la existencia de un mundo nuevo. Ese es el fundamento de la actual agresión, definitivamente. Y hablando precisamente de eso, como usted lo define, como un mundo nuevo, una nueva visión, quisiera hablar contigo, Walter, desde el punto de vista político. Y es que hemos sido testigos cómo naciones como Francia, Inglaterra, incluso Argelia, que lo citábamos al principio, han manifestado una posición neutral, si se quiere. No han apoyado, digamos, directamente estas pretensiones que tiene el gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela, cosa que no se había dado en otras ocasiones cuando eran los primeros en darle esa espalda, ese golpecito en la espalda como de apoyo, por decirlo de alguna manera. No, y además, bueno, primero agradecerte, César, y un placer estar con Henry acá, y bueno, a toda la gente venezolana de televisión, al pueblo que nos está viendo. Mira, yo creo que es importante, lo conversábamos antes de entrar acá, estamos en un momento en el cual esto que vimos ayer en la ONU es el signo y la evidencia de un mundo que está cambiando a pesar de estar en una situación de convulsión, de contradicciones, bueno, hasta guerras, hasta conflictos, hasta la pretensión de la destrucción de Estados-nación, como bien lo refiere el profesor Henry. Es decir, cuando tú ves que no hay desde el punto de vista ni político, ni argumentativo, ni diplomático, ninguna justificación, y eso lo dejó ver muy claramente en su exposición el embajador Samuel Moncada ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando tú ves ese poderoso argumento que ha tenido Venezuela para enfrentar toda esta falsa narrativa para ejecutar esta nueva etapa de máxima presión en contra de Venezuela, con una amenaza clara incluso de una intervención militar, evidentemente ves que el resto de las naciones
encuentran que, caray, ¿por qué Estados Unidos o por qué esa élite de poder está haciendo lo que está haciendo? Si no hay argumentos, si no tienen manera de presentar algo que muestre que Venezuela es siquiera una amenaza o que es un narcoestado o es algo que no sea simplemente lo que dijo también Samuel Moncada, la adicción que tiene el imperio de las grandes reservas de petróleo que tiene Venezuela. Entonces por eso vimos, a mí me llamó poderosamente la atención todas las intervenciones, independientemente de la claridad, por ejemplo, de la postura de la Federación de Rusia, de la postura de la República Popular China, pero me llamó mucho la atención posturas como la de Guyana, la de Argelia, la de Francia, la de Reino Unido, que independientemente de la narrativa que siempre han tenido, muchas de ellas de agresión hacia la República Bolivariana de Venezuela y de injerencia en los asuntos internos de Venezuela, no se pusieron pie juntillas con la política que está llevando a cabo en estos momentos de Estados Unidos. Y eso, sinceramente, desde el punto de vista político, tiene un valor intangible que es muy importante porque significa que nuestra verdad y que la estrategia venezolana está generando fisuras, ya no solo en lo internacional, sino incluso a lo interno de los Estados Unidos. Pudiéramos decir de cierta manera que esta es como unas patadas de ahogado, por decirlo de esa forma, de los Estados Unidos, tomando en cuenta que las agresiones hacia nuestro país vienen, o pudiéramos hacer una línea de tiempo, y lo citaba incluso en la carta, el hecho de calificar a nuestros connacionales como una amenaza extranjera, como delincuentes, como terroristas, sumado a cada uno de los ataques que ha venido a los cuales ha sido sometido la República Bolivariana de Venezuela en los últimos años, ya esto sería como una patada de ahogado, su última carta por jugar y que va desde lo psicológico hasta buscar un ataque y una confrontación. Sí, bueno, primero que hay que determinar qué es lo que nosotros denominamos como Estados Unidos. A veces nosotros tenemos la percepción de un Estados Unidos como un elemento monolítico que, sobre todo en la actualidad, no lo es. Eso que llamamos gobierno será más bien administración Trump. Más bien yo creo que la palabra es administración. Atrapado, por supuesto, en la suma de un conjunto de factores, llamémoslos corporaciones, porque a fin de cuentas ese gobierno está atrapado por un conjunto de intereses representados por diferentes corporaciones y corrientes. Usted tiene ahí desde los neoconservadores encabezados por Marco Rubio, tiene los MAGA, que no estoy tan convencido de que estén muy de acuerdo con la agresión contra Venezuela, porque con ellos milita nada más y nada menos que Richard Grenell. Por ejemplo, tenemos incluso del Pentágono. Estamos seguros de que el Pentágono está convencido o es proclive a una intervención, a menos que se lo ordenen de manera demasiado directa. Y pare usted de contar las grandes corporaciones energéticas. Chevron está aquí, todavía está aquí. Entonces lo que te quiere decir es que este gobierno atrapado en un estado caótico de desesperación, digamos, esta administración, digamos, en esta dinámica es muy complejo y eso se explica. Poder seguir, elaborar una perspectiva acerca de las acciones en porvenir. Y por supuesto, quizás las posturas estas que hemos visto en el Consejo de Seguridad muestran la dinámica y la complejidad del momento por el cual, debo decir, no atraviesa no solo Venezuela, es el mundo el que atraviesa. Estamos viendo lo que acaba de suceder allá, nada más y nada menos, en la sufrida Gaza. O lo que estamos viendo en el mar de China, o lo que estamos viendo definitivamente en la guerra OTAN-Rusia. Eso te explica la situación por la que atraviesa el mundo y, por supuesto, eso explica también el estado, digamos, y la respuesta, digamos, tan desequilibrada, la cual cabalga sobre un bodrio increíble. O sea, ¿quién puede creer que Venezuela es un narcoestado cuando justamente ni producimos, ni mucho menos, y de paso es absolutamente visible la Organización de las Naciones Unidas, hasta la DEA? Así lo han manifestado. Venezuela no aparece en ninguna parte de la lista de los países o productores o tránsito, porque incluso el poco tránsito que podía darse ya no solo de Venezuela, en el Caribe, es atrapado, como todos sabemos, por nuestros cuerpos de seguridad. De tal manera que ya ni siquiera esa pantomima ha sido creíble y yo diría, no estoy tan seguro de que la sociedad estadounidense en su conjunto, por decir los demócratas en Estados Unidos, estén muy convencidos de la posibilidad de una intervención, a menos que
un personaje como Donald Trump puede impulsarlo más allá. Acuérdense que bueno, Estados Unidos no está viviendo una democracia. Todos lo sabemos. Acaba de decir el propio presidente convocar a prácticamente el generalato de su ejército de que debe ocupar a los estados de la Unión. Por favor, a ocupar su propio país. O sea, estamos viendo una situación de absoluto quiebre, lo cual lo hace, debo decir, mucho más peligroso. Por eso nuestra sociedad o nuestro gobierno, nuestra vanguardia y nuestro pueblo han respondido de la manera más contundente, primero con una diplomacia de paz, ahí la vemos, presentando ante el mundo, como bien lo dice nuestro querido y estimado amigo, la verdad de Venezuela. Pero aparte de eso también hemos activado el despliegue de nuestro sistema de defensa territorial, que como todos sabemos está a todos los niveles. Está primero en el Consejo de Defensa Nacional, órgano de consulta, justamente presidido por el presidente y los representantes de los demás poderes, como lo establece la Constitución en el título 7, capítulo 373, que invito a que lo lean, así como, por supuesto, la Secretaría del Consejo de Defensa y demás cuerpos, como el Comando Estratégico Operacional, como justamente la SODI, la ADI, hasta, por cierto, los consejos comunales. El pueblo todo, como bien lo dice el presidente, que no solo es un eslogan, es una realidad. El pueblo todo está volcado a participar en la defensa en todos los, digamos, los ámbitos de la vida nacional, política, económica, social. Y eso ha sido un elemento de persuasión para que el enemigo sepa que este país no va a permitir. Históricamente logramos expulsar el imperio más poderoso que había en el planeta en ese contexto histórico, y en la actualidad no vamos a permitir que nos arrebaten la soberanía y la independencia. Es que el pueblo de Venezuela es un pueblo que apuesta a la paz, pero también es un pueblo que defiende esa misma paz y la soberanía. Y a propósito de eso, sabemos de qué manera se mueve el mundo, en este caso el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, y que tiene 5 estados permanentes, o 5 países, o 5 naciones permanentes, entre ellas Estados Unidos, pero también Rusia y China. Venezuela se juega esta carta, por así decirlo, apegado a lo que decía el profesor Henry, en una diplomacia, en unas políticas, siguiendo los canales regulares. ¿Qué viene ahora o cuál sería la próxima jugada desde lo político o desde siguiendo esa misma orden de ideas que pudiera ser la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, mira, fíjate que el estado de la cosa, digamos, a partir de este momento está en torno a la solicitud que hizo Venezuela de 3 puntos que los puntualizó el embajador Moncada, es decir, determinar el estado, si hay un estado real de agresión en torno a lo que ha venido haciendo con ese despliegue, es decir, haciendo una comprobación in situ en terreno. En segundo lugar, activar los mecanismos que tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para desescalar esta situación o que la misma no escale en el terreno a un nivel indeseado. Y en tercer lugar, bueno, una resolución por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se comprometa a respetar la soberanía e integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela, una resolución. Creo que en estos días veremos seguramente noticias en torno a este proceso. Pero lo que tenemos en estos momentos ya es, creo, significativo, César y profesor Henry, porque, digamos, cuando tú ves en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que no hay ese acompañamiento a la política de Estados Unidos, es decir, la política de la administración Trump, como bien dice el profesor Henry, es una política que se está viendo aislada. Es decir, cuando tú revisas en América Latina, a ver, Venezuela dice, Estados Unidos no es un estado, es un estado más del mundo, tiene que respetar la Carta de Naciones Unidas, tiene que respetar los convenios internacionales. Entonces, a ver, cuando tú haces todo este despliegue, estás violando los derechos, Convención del Mar, estás violando el Tratado de Tlatelolco, cuando despliegas aparataje nuclear en un mar Caribe que está absolutamente en paz, estás violando la decisión de la CELAC, la declaración CELAC de 2014 en la cumbre de La Habana, que declara América Latina como zona de paz. Nada más esos 3 instrumentos los estás violando. Y nos daría como para 10 horas de programa si nosotros hacemos una revisión completa de todo lo que ellos están violentando. Entonces, digamos, ya por allí, la verdad de Venezuela va ganando terreno. Yo creo que desde el punto de vista del golpe de opinión de la postura venezolana en el Consejo de Seguridad de la ONU, creo que vamos a tener
buenos resultados desde el punto de vista de la diplomacia. Por supuesto, y bien lo dice el profesor Henry, digamos, es muy difícil en estos momentos hacer prospectiva. Estamos ante un imperio muy desesperado, muy peligroso, pero también es cierto que la estrategia venezolana de no caer en provocaciones, de que no nos saquen de nuestro centro estratégico y de comprender el verdadero cariz de este asunto, porque a veces uno ve algunas intervenciones por allí de algunos analistas que buscan desviar y envenenar el verdadero carácter geopolítico de toda esta maniobra de la administración Trump. Bueno, evidentemente el hecho de que nos mantengamos firmes y sólidos y además unidos, como dice el profesor, como pueblo, movilizados en torno al liderazgo del presidente Nicolás Maduro para defender al país, yo creo que nosotros estamos ganando buen terreno para sortear positivamente este estado de agresión y de máxima presión que se nos está estableciendo. Y que además, obviamente, el centro de las miradas va directamente a Venezuela, pero recordemos que al darse, esperemos y estamos seguros que no será así, alguna acción violenta, esto repercute en toda la región, en todo el Mar Caribe, en todos los países de toda Latinoamérica. Incluso me atrevería a decir que hasta el mismo Norteamérica tendría también consecuencias como esto. Y eso es algo que también quisiera profundizarlo con ustedes, que me dieran su opinión en torno a esto, porque vemos posturas de países cercanos a Venezuela, como Colombia, por ejemplo, que también hace un llamado a la paz, porque de cierta manera, directa o indirecta, ya con todas las agresiones que hemos sido sometidos en la República Bolivariana de Venezuela, ya ellos han tenido también que asumir ciertas cargas. Sí, es que sin duda alguna, a ver, cuando vemos, fíjate el Caribe, nosotros tenemos frontera con Puerto Rico, que es Estado Libre Asociado a los Estados Unidos. Entonces, evidentemente, ese gran mar azul que es venezolano y que nosotros reivindicamos con mucha fuerza a partir de la Constitución de 1999, caramba, si incluyes ese mar azul, incluyes el territorio y ves todo lo que hay desde el punto de vista de Estado-nación, desde el punto de vista de islas, etcétera, etcétera, caray, cualquier agresión hacia Venezuela, como bien lo puntualizó el embajador Moncada el día de ayer, es evidentemente la entronización de una catástrofe para toda la región. Cualquiera podría decir, o algunas personas podrían decir que uno está exagerando cuando uno dice abiertamente, mira, cualquier agresión hacia Venezuela es una agresión hacia toda la región. Pero caramba, basta simplemente con disponer un mapa y ver Venezuela y ver el mar territorial de Venezuela y darse cuenta todos los países que geopolíticamente circundan en torno a Venezuela, caramba, lo que puede significar una agresión hacia nuestro país. Por eso es que nosotros, y ha sido parte de la estrategia venezolana, es precisamente hacer ver que esto es una amenaza directa y absolutamente injustificable para la paz de toda América Latina. Es decir, cuando nosotros estamos viendo, y como bien dice el profesor Henry, cómo otros órdenes civilizatorios están irrumpiendo. O sea, tenemos, por ejemplo, Xi Jinping dice en Beijing recientemente, tenemos que construir una nueva ordenanza, una nueva gobernanza global que tenga en cuenta el desarrollo compartido y la unión de nuestros pueblos, independientemente de nuestras diferencias, que nos respetemos y construyamos un mundo de destino común. Caramba, y entonces tienes a Estados Unidos con el desarrollo de la doctrina Monroe y sin contar todas las barbaridades que hace por el resto del orbe, caramba, las diferencias son muchas. Entonces, evidentemente, Venezuela está teniendo una estrategia muy exitosa y yo creo que la conciencia de los pueblos de América Latina y de incluso algunos gobiernos, independientemente de sus visiones ideológicas y su visión hacia Venezuela, yo creo que responden a que esa preocupación generalizada es real, es decir, no es propaganda, es decir, no tiene base falsa, porque caramba, estamos hablando de todo un despliegue militar, de un poderío de mucha envergadura en una zona donde están ejecutando civiles, César, están ejecutando gente inocente, gente que no se le ha comprobado ningún tipo de delito y nosotros no podemos dejar que esto avance así impunemente como hasta ahora ha pretendido el gobierno de los Estados Unidos. Tenemos que hacer una pausa, pero en la próxima parte me gustaría tocar dos puntos que ya ustedes mencionaban en cada una de sus intervenciones. El primero, el hecho de que nuestro país sigue creciendo, sigue manteniendo su norte, por así decirlo. Venezuela a nivel cultural, económico, social, sigue dando pasos agigantados. Y la respuesta también, profesor Henry, del pueblo, de cómo el pueblo respalda cada una de las acciones que va implementando el gobierno del presidente Nicolás Maduro, respaldando además la soberanía y la paz. De esto conversaremos al regreso. Usted no se aparte, ya venimos con más de este programa especial.
independientemente de su posición en relación con un gobierno, puede atreverse, honesto si fuera de verdad, a pedir que bombardeen su patria? ¿Qué venezolano honesto? Pero los hay tan deshonestos en Venezuela que han dicho que ellos prefieren una invasión yanqui al gobierno de la dictadura del régimen de Chávez. Algunos lo han dicho en estos años. Claro, son los llamados piti yanqui, los que le hacen el trabajo a los yanquis, los que se arrastran porque no tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen respeto ni por ellos mismos y mucho menos por su país, por la dignidad de una nación. Fíjense, Bolívar sus tropas capturan unos barcos estadounidenses que le traían armas a los españoles por el río Orinoco. Y comienza un enfrentamiento con el gobierno de Estados Unidos. Fue por esos días cuando Bolívar lanzó una frase premonitoria. Esa sí me la sé textual, de hace muchos años. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Fíjense. De miseria a nombre de la libertad. Ahora, quizás se quedó corto, porque en verdad el imperio yanqui, ¿no?, ha inundado el mundo, no solo América, el mundo de miseria, de guerras y de muerte, a nombre de la libertad. Superman, Batman y no sé cuántas cosas más. Es una amenaza para todo el mundo, porque ahora Estados Unidos y sus aliados, manejando a su antojo Naciones Unidas, seleccionan un país, generan allí una crisis interna, generan violencia, unos muertos, corre sangre y de inmediato condenan al gobierno que ellos quieren. Y aunque uno no comparta, como el mismo Fidel lo dice, las teorías, todas las ideas y teorías de aquel líder, sin embargo, respetamos la soberanía y hay que respetar la soberanía de los pueblos y exigir respeto a la vida, a la paz, al derecho internacional, a la causa. Todos estamos viendo hoy las primeras trágicas consecuencias de esta realidad que enfrenta nuestra región. El gobierno de los Estados Unidos ha reconocido que a miles de kilómetros de sus costas ha bombardeado 4 pequeñas embarcaciones en el Caribe, asesinando a 21 civiles desarmados que nunca representaron una amenaza para su seguridad nacional. El gobierno de los Estados Unidos disfraza sus crímenes usando la máscara de la defensa propia. De esa forma, asesina a civiles sin presentar información sobre su identidad, sin probar el tipo de carga que se encontraba en las embarcaciones y sin presentar evidencia sobre la inminencia de un ataque armado contra las fuerzas estadounidenses. Esto no es defensa propia. Estos son ejecuciones extrajudiciales. Venezuela, continuamos con este programa especial, La Verdad de Venezuela presente en la ONU. Recordemos que estamos conversando con Walter Ortiz, politólogo, y el profesor Henry Navas. Y yo dejaba una pregunta en la parte anterior y quisiéramos que abordáramos ese tema específicamente. Primero, que más allá de esas pretensiones que tiene los Estados Unidos en contra de Venezuela, nuestro país sigue avanzando, nuestro país sigue cada día generando noticias positivas en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo deportivo. Y al mismo tiempo, el profesor Henry Navas también citaba a esa gallardía del pueblo venezolano, que si bien es cierto, es un pueblo de paz, un pueblo que sigue con sus actividades diarias, pero también es un pueblo que viene con un moral de una carga histórica importante y que está listo y dispuesto a defender la soberanía y esa misma paz en cualquier escenario que se presente. Entonces quiero conversar contigo, Walter, porque hacías un análisis de eso, de que nuestro país sigue avanzando, pero que más allá de lo que se pueda decir de la situación de Venezuela, porque sabemos que hay una campaña o un marketing político fuera de nuestras fronteras, y lo conversamos en el corte, cualquiera que tenga familia
fuera de Venezuela te pregunta cómo está Venezuela, es cierto que hay tensión, es cierto que no se puede salir a las calles, pero la realidad es totalmente diferente. Bueno, a mí, te cuento una anécdota rapidito, a mí me entrevistaron para una radio en Argentina y me preguntaban, mira, ¿cómo está lo del alistamiento y la cosa? ¿Cómo está la preocupación de los venezolanos? Yo decía, no, los venezolanos están dentro de su cotidianidad yendo a alistarse pues, y a prepararse ante cualquier circunstancia. Mira, yo creo que es importante el hecho de que cuando nosotros hablamos del tema de la paz, digamos, es un constructo que va más allá simplemente de lo militar o de la guerra y la no guerra, no. Es un tema que tiene que ver con lo económico, con lo social, con lo político, con el hecho de que nosotros en estos momentos estemos, bueno, celebrando la Navidad, porque evidentemente también es parte de una defensa de nuestro país desde lo afirmativo venezolano. Este es un país que algunos pretenden criticar que nosotros estemos celebrando la Navidad, pero yo no veo a esa gente vehementemente criticando a quienes han atacado durante todo este año a la nacionalidad venezolana o que atacaron a nuestros jóvenes que fueron vilmente atendidos y secuestrados y vilipendiados, los 252 que finalmente fue de la mano del liderazgo del presidente Nicolás Maduro, que terminaron nuevamente con sus familias aquí en Venezuela. Entonces, digamos, la paz es un constructo que va mucho más allá simplemente de la guerra o de la no guerra. Yo creo que tiene mucho que ver, César, sinceramente, con una subestimación estructural de lo que somos como venezolanos. Es decir, la República Bolivariana de Venezuela, para los tanques de pensamiento de Estados Unidos, hace muchísimo tiempo ha debido caer. Esa es la realidad. Si nosotros revisamos desde 1999 para acá, bueno, tendremos que hacer toda una programación especial para hacer todos los hitos de cada una de las barbaridades que le han hecho a este país simplemente por tener un régimen político constitucional que está totalmente divorciado de los intereses estratégicos de la élite de poder de Estados Unidos, sino que responde ¿qué? A los intereses nacionales de Venezuela, que finalmente lo que tiene que responder los intereses nacionales y las constituciones y los sistemas políticos de cada uno de nuestros estados. Soberanía, autodeterminación. Independencia. Entonces, evidentemente, nos subestima mucho. Y yo creo que el hecho de que nosotros internamente nos mantengamos sólidos, fuertes, con un liderazgo, con un alto mando político-militar liderizado por el presidente Nicolás Maduro, con un Estado venezolano fuerte y unido en torno a y mantenerse incólume ante este proceso de presión infame, bueno, evidentemente nosotros estamos saliendo poco a poco victoriosos. Yo estoy seguro, mira, no son pocas las oportunidades en las cuales alguna gente apostaba a lo peor para Venezuela. Nosotros evidentemente y sin hacer prospectiva no podemos descartar ningún escenario, pero nosotros estamos avanzando en una estrategia sumamente clara de defensa de la paz y de prepararnos en todos los órdenes y con el liderazgo del presidente, que es el primero. Cuando él dice calma y cordura, es precisamente eso, mucha fortaleza, y yo creo que eso es precisamente por ahí vienen las operaciones psicológicas. Se burlan de los milicianos, de la miliciana, pero en realidad quienes hacen eso están teniendo muchísimo temor de ver todo un pueblo preparándose para defender como toca la soberanía si es agredida. O sea, evidentemente eso le genera mucho pavor a estos tanques de pensamiento que desde hace mucho tiempo apostaban a que Venezuela caería. Se los decía precisamente en el corte, porque si bien es cierto, se hizo viral la respuesta o ese mensaje que hacía el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde se burlaba además de una miliciana. Y digo, ya ir respetando primero el hecho de que te estás burlando de una mujer, sí. Ya por ahí se ve la calidad humana que puede tener el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, el mensaje que podía también leerse entre líneas es que en Venezuela todos estamos listos y preparados para defender a la nación. Y yo creo que él no se dio cuenta de ese poderoso mensaje que le enviaba a quien pueda leer su tweet. Era, mira, en Venezuela todos se están capacitando, son un pueblo de paz, pero vuelvo y repito, estamos listos para defender esa misma paz y esa soberanía en cualquier escenario, profesor. Pero sí les preocupa esa manifestación de Trump en relación a los milicianos, es un indicativo, les preocupa la milicia, porque no logran entenderla. Y eso tiene que ver justamente con esa postura de subestimar, que por cierto, bueno, bienvenida a la subestimación del enemigo. Sí, señor. Bueno, eso ha pasado en varias
etapas históricas. Quizás somos nosotros los venezolanos, sin pecar de falsa modestia, los que tenemos una carga histórica en la cual hemos demostrado, definitivamente lo hicimos a lo largo de 14 años de guerra, de 1810 hasta 1824, cuando derrotamos al enemigo más, bueno, del imperio más poderoso que había en el planeta, donde no se ocultaba el sol. No teníamos razones para ver salir triunfante, dado que la presta operacional, por supuesto, el imperio era mayúsculo, pero sí teníamos algo que todavía poseemos en nuestros genes, que es una enorme voluntad, un enorme coraje y una dignidad sin igual, que bueno, digamos que dio al traste con el imperio español en ese periodo. Pero no solo fue allí, también lo vimos en 1902, si nos acordamos después de un siglo de guerra, el siglo XIX. En 1902, el pueblo venezolano todo es un hito histórico. Cuando hubo aquel bloqueo, por eso que no ha sido la primera vez que eso que llaman el occidente colectivo ha tratado de apoderarse de los recursos nuestros. Nos bloqueó y nuevamente el pueblo venezolano, después de un siglo de guerra, se unificó para salir en defensa de la soberanía. Estamos hablando del Mocho Hernández, de la oposición contra Cipriano Castro, quien le solicitó a Cipriano, al presidente, que le permitiera salir a ofrendar su vida en la defensa de la patria. Enemigo de Cipriano Castro. Bueno, nada más y nada menos que José Gregorio Hernández, que formaba parte de la facción de los pacifistas en ese periodo. Sin embargo, solicitó incorporarse en la defensa del país. Fueron hombres, mujeres, incluso niños, quienes se volcaron en las costas de Venezuela para ofrendar su vida y defender a la patria. Es decir, bueno, yo creo que habría que leer incluso aquellas cartas de Pablo Morillo, el mariscal Pablo Morillo, aquel que, digamos, encabezó la fuerza más poderosa en ese periodo que haya atravesado el Caribe. Que lo decía, mi rey, no los entiendo, son los venezolanos que no nos permiten lograr, digamos, sostenernos acá. Los venezolanos todos lo quieren resolver a sablazos. Este es un pueblo con un talante rebelde. Somos pacíficos, sí. No hemos salido a nuestras fronteras sino para dar libertad, pero también somos rebeldes y somos un pueblo aguerrido. Y eso, de alguna manera, yo creo que ha permeado en las fuerzas estadounidenses. Hemos visto, hay dos cosas que son dos variables que forman parte de todo esto que tiene que ver los conflictos. Muchos podrían decir que la asimetría en materia del apresto operacional, me refiero a la cantidad de armas y el poder armado, juega un papel fundamental. Sí, eso es cierto. Sin duda alguna es una variable de suma importancia, pero la voluntad también lo es. Si no, ¿cómo podemos entender que Corea, lo que aconteció en la guerra de Corea, apenas unos añitos después del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando aquellos personajes pequeños, muy chiquitos, hicieron todavía hasta el armisticio, como bien lo sabe nuestro compañero. Y luego en Vietnam, ¿cuál era el apresto operacional que tenía el Ejército Popular de Vietnam? No tenía aviones, no tenía una aviación, una gran artillería, pero los hizo correr y los expulsó de su territorio, y hoy tenemos a la República Popular de Vietnam, y de paso lo acabamos de ver en Afganistán. De tal manera que una de las cosas que nosotros debemos siempre tener en cuenta es la narrativa Hollywood. Esa narrativa Hollywood que, bueno, presenta realidades totalmente ficticias que no existieron, que no pasaron, como la de Segunda Guerra Mundial, donde supuestamente quien ganó la guerra fue Estados Unidos, cuando todos sabemos que fue la Unión Soviética que justamente ocupó Berlín y, por supuesto, derrotó al nazifascismo alemán. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros en la actualidad, usted lo decía al principio del programa, cuando decía, bueno, pero es que el ataque actual y la escalada actual no es subrepticia. Nosotros venimos de 25 años de guerra, usted lo decía, y lo decía de manera bien acertada, porque el asunto es que no se trata de un asunto que estamos ventilando ahora hace 2 o 3 meses. Nosotros estamos en rebeldía contra un imperio poderosísimo y sus, por supuesto, aliados europeos desde que llegó la Revolución Bolivariana. Hemos estado combatiendo precisamente por defender lo que para nosotros, sin duda, es una heredad, que es la soberanía y la independencia. Y de eso es lo que se trata, que nadie se equivoque. Aquí no estamos hablando ni de
que el cartel de los soles, nada. Se trata, como lo dice nuestro querido y estimado embajador ante la ONU, Samuel Moncada, de la adicción al petróleo, sin la cual, yo quiero decirlo aquí muy responsablemente, es verdaderamente imposible que Estados Unidos pudiera retrotraerse a sus pretensiones, a volver a ser la potencia que alguna vez fue durante la primera mitad del siglo XX. Es una ecuación de suma importancia. Producción es energía. Y nosotros somos el país con mayor reserva en este planeta de los hidrocarburos, no solo el petróleo, ojo, estoy hablando también del gas. Eso te explica una situación que nos parece a nosotros absolutamente asombrosa. ¿Cómo es que Marcos Rubio prácticamente emplazó a la primera ministra de Trinidad y Tobago para que firmara con Venezuela la explotación del proyecto Dragón acá mismo frente a las costas de Trinidad? En semejante contexto. En La semejante historia contexto. misma va develando, En quitándole semejante máscaras, contexto. digamos. Así es. Entonces, veamos todo el rostro de una situación compleja en la cual nosotros tenemos una constante que es justamente nuestra voluntad, nuestra decisión de defender hasta la muerte, pero primero la vida, claro, de nuestra soberanía y nuestra independencia. Y por supuesto al frente tenemos definitivamente a un titán estratega, que hay que decirlo, o sea, ya no somos nosotros los que lo decimos, desde hasta las grandes cadenas como Deutsche Welle, estamos frente a un estratega que por lo general siempre está 1, 2 y hasta 3 pasos adelante de aquellos de nuestros adversarios como el imperialismo. Y en fin de cuentas, no solo el imperialismo, es todo ese occidente colectivo que hoy hace aguas y que se encuentra en un estado de decadencia. Muchísimas gracias por acompañarnos No, el día de vale. hoy. Excelente Gracias a ti, César. conversación, hablando sobre la soberanía, la integridad, además del pueblo venezolano, y además hacer este recuento de la historia, cómo la historia es cíclica, cómo la historia, o por lo menos Estados Unidos, repite su mismo patrón, y cómo el pueblo de Venezuela, cada vez que es llamado a defender la patria, está ahí, al pie del cañón. Y me quedo con sus palabras. Somos un pueblo pacífico, pero también un pueblo rebelde a la hora de ser llamado. Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a ti, César. el día de hoy. A ustedes también muchísimas gracias por su sintonía. Estaremos en contacto más adelante. Por lo pronto continúe con la programación de Venezolana de Televisión.